Muy buenas, queridísimos alumnos. Vamos a analizar a continuación el siguiente tema relacionado con la asignatura más importante del curso. Un tema que me encanta: el mundo de la expresión corporal, el mundo del teatro, el mundo del espectáculo. Nos vamos al Classroom. Dentro del Classroom nos vamos a vuestro curso y en este sentido pinchamos en trabajo de clase. Dentro de trabajo de clase nos vamos al material informativo del segundo trimestre, concretamente temas teóricos, expresión corporal, la dramatización y creación, y pinchamos en el blog del profesor. ¿Qué es la dramatización? ¿Cuáles son los componentes y los momentos de una estructura dramática? Dramatizar es representar, es interpretar, es mostrar una acción que se hace por unos personajes en un espacio determinado. ¿Cuáles son los componentes? Están los personajes, están el conflicto, que es el choque, la oposición, la lucha entre personas o cosas, está el tema y el argumento. El tema es la idea o ideas principales que te indica la intención del autor. Por ejemplo, esto es una comedia, esto es una tragedia, este teatro es de ciencia ficción, etc. Y el argumento te explica la trama de la historia, es decir, una descripción, 6-7 líneas sobre en qué consiste la obra. Por otro lado está el espacio y el tiempo. Espacio escénico. Es el espacio visible donde tiene lugar la representación. Es decir, el escenario que montamos en una obra de teatro se le llama espacio escénico. Espacio dramático. Es el espacio imaginario construido por el propio espectador para saber la obra, la acción y los personajes. Es decir, pues nosotros vamos a representar en un espacio dramático como si estuviésemos en un instituto, como si estuviésemos en un parque, como si estuviésemos en la casa de la familia. Esa representación del escenario se le llama espacio dramático. En cambio, toda la decoración se llama espacio escénico. Tiempo dramático. Duración de una obra de teatro. ¿Cuánto dura una obra de teatro? Es el tiempo dramático. Tiempo de ficción. Es el intervalo temporal que en la realidad duraría la acción representada. Es decir, la obra de teatro, ¿cuándo se representa? ¿En qué tiempo de ficción? ¿En otoño? ¿En primavera? ¿En verano? ¿En invierno? ¿En navidades? ¿En qué mes? Por tanto, ¿en qué época del año se está representando la obra de teatro? El tiempo dramático, la duración. Y por último está la época, es decir, al periodo histórico que está vinculado con la obra de teatro. De este apartado, que es bastante importante, sobre los componentes, os va a caer cuáles son los componentes de la estructura dramática, cuáles son las características que tiene cada uno de los componentes de la estructura dramática, cuál es el tipo de espacio en el que se desarrolla el lugar imaginario en el que el espectador construye la situación de la acción y de los personajes, que en este caso es el espacio dramático, y cuál es el tiempo de la duración de la representación de la acción en el escenario. Duración de la representación de la acción en el escenario, que es el tiempo dramático. Por tanto, ¿cuáles son los componentes? Las características de cada uno de ellos, y se puede preguntar o sobre el espacio dramático o sobre el tiempo dramático. Nos vamos a los momentos. Hay 3 momentos en una obra de teatro. El planteamiento. Toda la situación inicial donde se aporta información sobre los personajes, en qué espacio, en qué tiempo, etc. El nudo. Cuando aparece el conflicto, cuando aparece la discrepancia,
cuando aparece la temática principalmente a investigar y el desenlace. ¿Qué resolución tiene ese conflicto? Va a haber una pregunta en el examen sobre los momentos de la estructura dramática. Término griego, teatrón, sitio para mirar. Era el término que se utilizaba para el escenario del teatro, donde se sentaban los espectadores para ver el teatro. Es el edificio donde se utilizaban los espectáculos teatrales y a la vez hace referencia a las gradas. Que sepáis este detalle de curiosidad. Al igual que el término teatro, muchos términos tienen origen griego. Los términos de comedia, tragedia, escena, drama, protagonista, antagonista, provienen de la historia griega cuando se hacían las representaciones teatrales. Son términos griegos. Y para los griegos, el espectador del teatro conseguía la catarsis, la liberación de tensiones, la liberación de pasiones, el miedo, emociones, la piedad, es decir, toda una serie de sentimientos y emociones que pueden dar lugar en el mundo del teatro, que eso es lo que nosotros buscamos con las obras que ustedes representáis. Esta parte de curiosidades no caerá en el examen. Para aprender a hacer teatro, consejos prácticos. Montar una obra de teatro es una tarea apasionante, a mí me encanta, es fundamental el trabajo en equipo, todos deben de participar, cosa que en la realidad no es del todo cierto. Tras elegir un tema, es decir, de qué va a ir la obra de teatro, se tienen que crear los personajes. La parte de los personajes es muy importante para que cada uno sepa cómo crear su propio papel. Pregunta de examen. Consejos para crear un personaje. Hay que partir de la experiencia personal y el poder de observación que tenga el propio actor, la propia actriz. Saber analizar el aspecto físico, el perfil psicológico y sobre todo hay que empaparse de los rasgos del papel, es decir, extrapolar su perfil, su personalidad de el personaje que va a representar a llevarlo a la calle. ¿Esto qué significa? Es fundamental en el personaje conocer los rasgos del papel, sentir la personalidad del personaje, vivenciar, incluso ponerlo en práctica, cómo sería el carácter, la personalidad de ese personaje que yo quiero representar como actor y como actriz. Por tanto, una vez que yo sepa mi personaje, lo voy a investigar, voy a conocer sus rasgos, voy a conocer su personalidad, voy a conocer su estética, voy a conocer sus sentimientos. Este consejo para convertirse en un buen actor y una buena actriz será una pregunta de examen. Otro consejo. El teatro exige dividir la parte en escenas, en actos, en hacer un guión, en trabajar las entonaciones, en estar delante del público, en utilizar movimientos correctos, utilizar maquillaje, peinado, vestuario, música, sonido, iluminación, escenografía. Por tanto, toda la importancia que nosotros le damos en los criterios de evaluación al escenario, al vestuario, al maquillaje, al actuar delante del público, al que los escenarios tengan una representación llamativa, con una decoración atractiva, todo cerca del público, en expresar con las manos, con las entonaciones, etc., son detalles que estamos trabajando en educación física. Pregunta de examen. El mimo. ¿Qué es el mismo? Evocar a través del gesto. Objetos, lugares, acciones, sensaciones, estados de ánimo, personajes. Por tanto, la pregunta del mismo es la importancia que tiene el dominio del gesto, donde no es necesario el lenguaje verbal, sino la transmisión de emociones, de sentimientos, de imitaciones a través del gesto. Por tanto,
en el mimo es más importante el dominio gestual que la propia voz y las propias palabras. Por tanto, en el mimo se puede utilizar a lo mejor voces y palabras como complemento, pero lo verdaderamente importante del mimo es el dominio del gesto. He ahí la pregunta del examen. Por tanto, ¿qué es fundamental en el mimo? La expresividad de manos, de torso, de pies, la importancia de las sensaciones, saber evocar objetos con el cuerpo y el movimiento, saber representar sentimientos, etc. He aquí una imagen de un mimo donde se utiliza todo el cuerpo para que sea mucho más expresivo lo que estás presentando. Las manos nunca tocan el cuerpo, que lo sepáis. Los guantes tienen que ser blancos para realzar la expresión de las manos. La ropa de un color neutro. El maquillaje destaca la expresividad que se hace de las cejas, de la boca, de los ojos, para que esos movimientos que se hace con el lenguaje corporal sea todavía mucho más expresivo. Pero la pregunta del examen es, repito, la importancia del dominio gestual en el mimo. Nos vamos a un grupo de teatro, esta imagen que tenéis aquí, que puede ser una pregunta de examen, que es un grupo humorístico, que utilizan principalmente sketch sin palabras, por tanto, al no utilizar la palabra, es el mimo, que han sido uno de los grupos humorísticos más importantes de la actualidad de España. Se han jubilado, se han retirado recientemente, el grupo Tricicle. Son 3 personajes, son 3 actores muy buenos y os aconsejo que veáis en YouTube algunas de las representaciones y escenas que han hecho este grupo español. En el examen os puede caer una imagen que tenéis aquí de Tricicle para que sepáis que ha sido un grupo de teatro, un grupo humorístico muy conocido a nivel nacional. ¿Qué es el juego dramático? Puede ser una pregunta de examen, porque el juego dramático está vinculada con la sesión de educación física en la que hicimos juego dramático. Es decir, que por grupo se representó la escena de los toros, del partido en la televisión entre el Madrid y el Barcelona, y de la discoteca en una borrachera por distintos personajes. Esa clase que dimos de educación física, preguntas de examen, estuvimos haciendo un juego dramático. Por tanto, es una representación individual o con compañeros, adaptando personajes o situaciones diferentes a las propias. No es necesario ningún texto, que fue lo que hicimos nosotros sobre la marcha, el material empleado por el alumnado, que fue lo que utilizamos en el gimnasio, y se convierten rápidamente en actores y actrices dentro de un carácter lúdico. Fue de una forma improvisada, representando situaciones e historias. Así que, sobre todo, en la parte del teatro lo que se utiliza es el juego dramático. Y nosotros lo hicimos, vuelvo a repetir, con esa clase de educación física que será una pregunta de examen. ¿Qué diferenciáis entre el juego y el teatro? En el teatro sobre todo se busca la emoción del espectáculo, que esté todo currado, que haya un gran escenario y maquillaje, que tenga un gran sentido estético, donde se han hecho muchas repeticiones y ensayos. En cambio, el juego dramático es más importante la creación, la improvisación sobre la marcha. En el teatro el actor siempre representa para el espectador. En cambio, en el juego dramático, el actor y el espectador son fácilmente intercambiables. Como ese día que dimos educación física del juego dramático, fuisteis tanto actores como también público. ¿De acuerdo? Por tanto, el teatro es algo mucho más currado, como hemos estado haciendo en las 3 clases de ensayo para la obra teatral, y el juego dramático fue una clase improvisada. Y por último, os podéis encontrar una pregunta de examen con esta imagen, la segunda, que se llama Happening.
Happening es algo muy actual, que es una representación dramática teatral muy innovadora, muy llamativa, muy espectacular, muy espontánea. Implica al espectador como actor participante y quiere provocar algo muy llamativo, muy transgresor, con un mensaje muy significativo para la persona culta e inteligente. Como por ejemplo en esta primera imagen se está haciendo el símbolo de la paz a través de las personas y me impacta esta segunda imagen. Quiere representar a los fantasmas, a los espectros que siguen con nosotros, a todas aquellas almas después de la muerte que forman parte de nuestra vida. Y cómo a través del amanecer surge esta representación de almas con esta túnica, con personas desnudas, queriendo hacer ver la presencia de ancestros en nuestra vida terrenal. ¡Qué imagen más espectacular! Esta imagen os puede caer en el examen. Espero que con esta información teórica os guste un poquito más el mundo teatral. Espero que con la obra de teatro que habéis hecho en grupo haya supuesto una experiencia inolvidable para toda vuestra vida de haber montado una obra de teatro. Espero que sintáis la importancia que tiene el amor por la cultura para que siga vigente esta tradición, esta costumbre, esta seña de identidad que forman parte de nuestra sociedad actual. Vuestro teacher es un enamorado de la cultura, le encanta el mundo del teatro, le encanta el mundo de la música, le encanta el mundo del baile, le encanta asistir a eventos culturales que se hacen en Corrales, que se hacen en Huelva, que se hacen en Madrid, pero primero tenemos que luchar por los propios que hacemos en nuestra propia localidad, en Corrales. Os animo a que asistáis a eventos culturales porque merecen la pena y vais a vivir experiencias y emociones que os hacen reflexionar sobre vuestro día a día, sobre vuestra vida, sobre la importancia para sentirnos unos privilegiados. Poco más que decir, tema analizado. Un saludo.